Vamos a comenzar cuando al terminar el video vamos a dar unos minutos para poder responder las dudas que hayan surgido. Y pues bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Valeria Hernández, soy fisioterapeuta certificada en neurodesarrollo y pues tenemos el honor de que nos esté acompañando el día de hoy el doctor Michel Gutiérrez, neuropediatra. ¿Qué Y pues tal? muchas gracias por hacernos el honor de tenerlo aquí con nosotros. No, pues un gusto. Primero que nada, agradecer al grupo de Coleo por esta invitación. La verdad es que vamos a tocar un tema que es relativamente reciente y los últimos años ha estado en boga, particularmente en cuanto a neurodesarrollo y conducta se refiere. Traté de hacer una charla apta para todos ustedes, particularmente ustedes que son papás. Utilizaré el lenguaje más claro posible. Por supuesto, cualquier duda tendremos algunos minutos al final para resolverlo. No sé, Valeria, si ya está de acuerdo. ¿Iniciamos? Perfecto. Muy bien. Bueno, antes de hablar del TDA, causas, diagnósticos, me gustaría llevarnos un poquitín de la mano de la historia. ¿Cómo empezó todo esto que hoy conocemos con TDA? Incluso muchos de ustedes como papás han pensado que esto no existía antes, ¿no? Que decían, bueno, es que no se hablaba en nuestros tiempos de esto. Y eso es parte de lo que vamos a estar llamando mitos y tabús más adelante. Pero si habláramos un poco de la historia, solo para ponerlos en contexto, ya se hablaba de los síntomas del TDA, quizá no con ese nombre, pero ya con la misma sintomatología desde 1900. Y ustedes aquí en esta gráfica pueden ver, en este timeline, cómo se ha ido desarrollando el diagnóstico, que inicialmente se consideraba un daño cerebral mínimo. La primera definición que al menos mencionó hiperkinético en ella fue alrededor de los años 1968, 1970, para que se conformase el nombre como hoy lo conocemos de TDA. Tuvieron que pasar alrededor de 20 años desde que se reconoció que se trataba de una disfunción para en 1980 empezar con el diagnóstico de TDA. ¿Por qué resalto la fecha? Porque para aquellos papás de 30, 35 años o más, por la mera concepción del diagnóstico es muy probable que en nuestros tiempos no hayamos escuchado hablar de TDA, ¿sí? Obviamente al día de hoy hay muchísima información. Hoy ya se sabe la nueva definición, las clasificaciones que les voy a ir explicando. Ahora, ¿quién pone el nombre? O digamos, ¿quién se le ocurrió este nombre? ¿O dónde se maneja este nombre? ¿Por qué no solo TDA sin la H y con la H? Que es una pregunta que nos hacen mucho en la consulta. Eh, los principales sistemas de clasificación es la clasificación internacional de enfermedades y este que es muy conocido por los psicólogos, psiquiatras y nosotros como neurólogos, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales o Trastornos Mentales. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque efectivamente en los primeros años de la concepción del TDA como diagnóstico, se consideraba que esta era una patología meramente conductual y del orden o origen psiquiátrico en su totalidad. Eso el día de hoy, particularmente desde el 2006, ha cambiado mucho con los estudios que se han hecho a nivel cerebral, que más adelante les mostraré. Ahora, hay que definir con claridad qué es el TDA. Si bien las siglas y por el nombre es evidente y es sencillo entenderlo, pero es un trastorno del neurodesarrollo. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque inicialmente, como ya les mencioné, se creía un trastorno conductual particularmente. Entonces aquí ya vamos a ir hablando de algunos términos que yo siempre les comento en consulta. No es cómo se porta o cuál es su conducta, sino es un trastorno con causas biológicas, anatómicas, que vamos a ir revisando, que se caracteriza por la presencia de inatención y o hiperactividad e impulsividad. Como sabrán y como probablemente algunos de ustedes que son papás han visto la diferencia entre un niño que es particularmente inatento, otro que es hiperactivo y hay niños que tienen la presentación mixta, que son las dos formas, ¿no?
Fíjense la última parte de la definición. No provocado por situaciones sociales. ¿A qué me refiero? Obviamente nosotros podemos ver conductas hiperactivas, impulsivas, en aquellos niños que están en un contexto social, familiar disfuncional, que están expuestos a abandono, aislamiento, violencia doméstica y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, los síntomas principales son estos. No necesariamente tienen que estar los tres, pero sí al menos que esté uno, y esta es la clave, porque ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros establezcamos una sospecha? Al menos 6 meses. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar ahorita de la famosa cuarentena y el confinamiento. Si ustedes me dicen, doctor, desde marzo empezó con hiperactividad e impulsividad, estrictamente bajo definición no podemos asumir que es un TDA, más bien podemos decir que es una situación ambiental que lleva un par de meses. Sin embargo, fuera de un contexto social, ambiental y mundial como el que vivimos, si un síntoma dura más de 6 meses, por encima de lo esperado por la edad y genera disfunción, es ahí que vale la pena considerar este tipo de diagnósticos. Ahora, la estadística, afortunadamente, los últimos 15 años ha sido vasta y en el mundo, inclusive cada país ya tiene sus reportes. Se sorprenderán, como pueden ver en el primer renglón, que algunos países, como Estados Unidos, reportan una frecuencia de hasta 10%. Imagínense, esto es muy alto. La adolescencia es un periodo donde particularmente se ha considerado que hay menos incidencia y eso es debatible, ahorita lo vamos a platicar. La frecuencia en adultos, lo dejo entre comillas, entre 2 a 3%. ¿Por qué? Porque antes se creía que si no diagnosticábamos el TDA en la infancia, no era posible que alguien tuviera TDA en la etapa adulta, cosa que al día de hoy es errónea totalmente. Ahora en México, ¿cómo estamos? En el Hospital Psiquiátrico Infantil, que es donde desarrollamos las guías nacionales, la última actualización fue en el 2018, a finales del 2018, y vimos que en toda la población, hablemos niños, adolescentes y adultos, es global del 3 al 7%. Particularmente niños y adolescentes hasta los 16 años, la incidencia es del 3 al 5%. Vamos a imaginarnos qué representa este 3 al 5%. Ustedes imaginen que están en un salón con 30 niños. Hablamos de que al menos 1 o 2 en cada salón pueden tener TDA. Basándonos meramente en la estadística, se sabe que un 70%, y esto es lo mismo alrededor del mundo, se refiere a el padecimiento en hombres. ¿Qué quiere decir? Es más común la presentación en niños que en niñas. Esto está estadísticamente demostrado. Ahora, una pregunta importante que es una duda muy normal y natural que todos los papás de niños en los que planteamos este diagnóstico tienen. ¿Qué ocurre en el cerebro del niño? ¿Qué es lo que hace que un niño presente síntomas de TDA? Hay múltiples causas, pero para llevarlos de la mano, les voy a ir explicando primero de manera muy sencilla cómo funciona la conectividad cerebral. Hablemos, y para dejarlo en un lenguaje mucho más coloquial, la conectividad, hablaremos del circuito neuronal. Si bien seguramente han escuchado muchas veces que el cerebro es como una computadora, y si bien es un dicho muy trillado, la realidad es que sí, funciona a través de circuitos que codifican y decodifican mensajes, y se transmite a través de impulsos eléctricos. Ahora, si nosotros viéramos debajo de toda esta estructura del cerebro, verían esto. Esto es más allá de un dibujo que parece bastante atractivo, es un estudio que realizaron en Estados Unidos donde vieron y pudieron interpretar la conectividad. ¿Qué quiere decir? Y ustedes imaginen el cerebro de sus pequeños. Literalmente, ustedes van a encontrar redes que se ven muy cercanas a esto. Entonces, ¿cómo se comunican estas redes? Hay dos formas principales de comunicación. Impulsos eléctricos comunican entre las dos neuronas, impulsos eléctricos intensos, muy rápido. Existen unas neuronas que excitan el voltaje
y otras que inhiben, y siempre están en un equilibrio. Esta es la manera, digamos, eléctrica de comunicación cerebral. La otra, y que tiene mucho que ver con el TDA, es esta, la transmisión neuroquímica, que quiere decir, una neurona se comunica con la otra a través de la secreción de partículas químicas, componentes químicos, que nosotros conocemos como neurotransmisores. Una vez entendiendo cómo funciona el cerebro, ¿qué ocurre en el cerebro de un niño con TDA? Esto es algo que nosotros debemos de evaluar mucho en la historia, porque obviamente aparte de concretar un diagnóstico, una pregunta natural de todos los papás es, ¿por qué, doctor? ¿De dónde viene? Y si nosotros vemos esta manera de abordar, es muy importante porque las fallas en estos procesos de comunicación que les mostré, químico y eléctrico, pueden deberse a alteraciones en la genética. Al día de hoy se sabe que estas alteraciones pueden ser heredables o transmisibles. Se sabe, por hablar de números gruesos, que cuando un niño, bueno, cuando un padre padece TDA, que eso nos va a llevar a las últimas preguntas, tiene de un 30 al 50% de probabilidades de heredarlo a un hijo. Si un niño tiene un hermano con TDA, tiene hasta un 30 de probabilidades de que el hermano padezca TDA. Ahora, este rubro, nosotros como neurólogos, cuando entramos como parte del equipo multidisciplinario, buscamos mucho algún factor de daño o de riesgo al sistema nervioso central. De manera muy puntual, ¿cuáles son? Partos prematuros, partos prolongados con dificultad o riesgo de asfixia, o cualquier padecimiento que se haya dado durante la concepción, como enfermedades maternas, diabetes, obesidad, hipertiroidismo, y al momento del nacimiento, ya sea parto o cesárea, si existe cualquier complicación. Aquellos niños que tienen bilirrubinas elevadas, que quiere decir que se ponen amarillos, que se infectan, que se quedan hospitalizados. Vamos muy dirigidos sobre estas preguntas nosotros como neurólogos. El medio ambiente, por supuesto que es muy importante, pero vamos más sobre la indagatoria si hay alguna situación ambiental que esté generando estos síntomas que impresionan ser TDA. Ahora, ya hablábamos de la parte química, pero ¿cómo funciona el cerebro de un niño? Hablando ya particularmente de un niño en el que estamos pensando o tiene diagnóstico de TDA. Como pueden ver en la parte superior derecha, todo el cerebro está conectado. Antes se creía que había una distribución por regiones. ¿Qué quiere decir? Que el lóbulo frontal tenía una función, el temporal, parietal. Al día de hoy se sabe que todo está conectado en mayor o menor medida, pero es un circuito integral. No podemos hacer una división. Entonces, ustedes imaginen, vámonos a la parte izquierda, arriba, que la neurona 1 se quiere comunicar con la neurona 2. Como ya vimos, aparte del impulso eléctrico, requiere de estas sustancias químicas que llamamos transmisores cerebrales, pero ¿cuál es la que particularmente está implicada en el TDA? La dopamina, ¿sí? Y esta palabra, este nombre guárdenlo porque más adelante cuando hablemos de tratamientos lo vamos a volver a tocar. Ahora, ¿qué ocurre en los niños con TDA? Hay una alteración en los receptores de esta dopamina y la cantidad de dopamina está disminuida. A comparación de, como pueden ver en el lado izquierdo, un niño sin TDA que tiene mayor flujo de dopamina. Entonces, la explicación muy práctica es, tenemos un déficit de una sustancia química que favorece la conectividad, donde, pues justamente en áreas que a nivel cerebral tienen una importancia en atención, control de impulso y regulación de la actividad. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan esta diapositiva. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, no estamos hablando de que el niño no quiera hacer o no, o modular tal conducta. No puede, el niño no puede. Hagamos una explicación más, una analogía para nosotros como mexicanos que estamos muy familiarizados con la diabetes. Lo mismo ocurre con la diabetes, solo que cambia en el órgano, aquí es el páncreas, y lo que no se produce es insulina. El
siempre platico con los papás y les comento, ustedes no pueden pedirle a un diabético que produzca o que intente o que se porte bien y produzca insulina, ¿están de acuerdo? Es lo mismo con los chicos con TDA. Por ahí no sé si pudieran apagar el micrófono. Sí, gracias. Muy bien. Ahora, haciéndolo más específico, sabemos que las áreas cerebrales que controlan la cuestión del control de atención, particularmente, son las partes frontales medias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay una disfunción a este nivel, de lo que ya hemos mencionado, se hace evidente la inatención. ¿Ok? Ahora, si hablamos de las áreas frontales bajas, que se llaman orbitofrontales, son las que regulan el control de impulsos. Esto a manera de esquemas para que ustedes sepan qué área del cerebro de sus pequeños pudiera estar implicada. Ahora, la genética. Vuelvo un poco a la genética, ¿sí? Se sabe que cuando tengo un familiar, como ya les decía, el riesgo es hasta 7 veces mayor, ¿sí? Esto se ha demostrado en los últimos 20 años, inclusive los gemelos son concordantes, los gemelos idénticos, si uno tiene TDA, el otro también, ¿sí? Ahora, ¿cómo se diagnostica? Esta parte es muy importante y es aquí donde quizá se generen muchas dudas y puede existir discrepancia en ocasiones dentro del mismo equipo, y ahorita les voy a hacer mención porque todos estarían familiarizados con que cuando tenemos un chiquitín que estamos sospechando TDA, esto es algo de la historia que se cuenta, ¿sí? Ya sean los padres o los maestros, los refieren como inatentos, excesivamente inquietos, tienen accidentes con mayor frecuencia, siempre están en movimiento. Y esta palabra es la que yo quisiera ponerla en entredicho, porque muchas veces, lejos de identificar síntomas, se ponen etiquetas, ¿sí? Es aquí donde empieza el problema en realidad, porque ya le llamamos de cierta manera. Ahora, algo importante es que de acuerdo a la variedad del TDA, si es predominio hiperactivo impulsivo o si es inatento, es la edad de presentación y la forma de presentación. ¿Qué hemos visto nosotros en la consulta? Generalmente cuando es un niño hiperactivo, impulsivo, empieza a mostrar síntomas desde los 3 años. Y generalmente la primera que empieza a hacer referencia es la maestra, ¿sí? Obviamente cuando los síntomas son muy evidentes, pues es notado por papás, maestros, cuidadores. Las cuestiones de atención generalmente, digo, no es en todos, empiezan a mostrarse en etapas un poco más tardías y curiosamente relacionadas ya con la escolarización un poco más formal. Hablamos de los 6, 7 años, es donde se empieza a ser evidente, donde empieza la exigencia atencional, por así decirlo, ¿sí? Ahora, esta diapositiva creo que es digna de que la comentemos un poco más a fondo. ¿Qué pasa con ese preescolar, ese niño que está en kinder de 3 a 4 años? Una pregunta muy normal y bastante justificada por los papás de niños de 3 años es, doctor, ¿es normal que los niños sean hiperactivos? Es un niño de 3 años, no deberíamos esperar que esté sentado y siga todas las indicaciones. Y tienen razón. Es por eso que es, al día de hoy, ya el debate a nivel mundial de los expertos no está en si diagnosticamos o no a los 6 años, sino está en cuanto a las conductas que nosotros como especialistas en esto debemos de tomar en aquellos niños que tienen estos síntomas a los 3 años. ¿Por qué? Porque es normal que el preescolar tenga hiperactividad. Yo muchas veces les digo, me preocupa más un niño de 3 años que no se mueve, que no juega, que no salta, porque eso es lo esperado, ¿sí? Esto nos puede llevar a un sobrediagnóstico, efectivamente. Sí, hay que tener mucho cuidado entre los 3 o 4 años, porque es común que tengan una actividad motora elevada, que no tengan autocontrol y que sean inatentos. Y muchas veces cuando a los 3 o 4 años nos hacen mención de que es que lo vemos inatento, ojo, cuidado, porque a los 3 años
No esperen más allá de 10 minutos de atención, y eso si no es una actividad muy interesante para ellos y sin control o sin regulación por parte de un mayor. Por ende, si ustedes me preguntan en cuanto a mi opinión de si hay una posibilidad de diagnóstico a los 3 años, yo les diría que vale la pena vigilar y considerar otras opciones en esa edad. Por supuesto que si yo veo síntomas que inician a los 3, son evidentes a los 4, 4 y medio, bueno, ya debemos de hacer algo muy particular, pero si hay un periodo que nos tenemos que tomar con mucha cautela. Ahora, la evaluación. Les resalto en rojo algo muy importante. La evaluación debe de ser dimensional. ¿Qué quiere decir? Multidimensional con un sistema multiinformante. ¿A qué me refiero? El diagnóstico no se hace en base a un informante. ¿Qué quiere decir? No solamente a los síntomas que ve el papá o la mamá. Ojo, y no es porque no sean importantes, de hecho son los más importantes. Pero tenemos que ver cómo se comporta el menor en varios ambientes. ¿Qué quiere decir? En el ambiente escolar, en el ambiente social, los niños que tienen actividades extracurriculares o lúdicas externas a estas, y el ambiente en casa. ¿Qué quiere decir? No es raro que veamos en ciertos pacientes que en la casa tiene una conducta muy hiperactiva, impulsiva o disregulada, y en la escuela es totalmente diferente, y viceversa. Entonces ahí, antes de pensar que el niño tiene un padecimiento, yo tengo que analizar su ambiente. A la inversa, ¿sí? Hay ocasiones donde en la escuela nos va muy, muy mal, y en la casa y en las actividades sociales, extracurriculares, todo muy bien. Entonces, debe ser un sistema de múltiples informes, ¿sí? Es necesaria una valoración pediátrica, neurológica. Aquí tiene mucho que ver un equipo, ¿sí? Y es por eso que el trabajar con grupos como ECOLE, con psiquiatras, le da enriquece la valoración, ¿sí? Nos da una mayor certidumbre. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? Quiero resaltar que el diagnóstico es clínico. Aclaro, clínico. Es lo más importante. Obtenemos la sospecha diagnóstica a través de la entrevista con papás, con terapeutas, algunos métodos con los que obtenemos información de la escuela y con el menor, ¿sí? Pero solo por mostrarles algunas de las escalas que utilizamos como screening, y quiero resaltar esta palabra como screening, son las que les voy a mostrar. Y lo resalto porque por supuesto que la conducta de un niño es mucho más que un checklist, pero si tenemos una historia clínica bien hecha, concreta, estas escalas nos ayudan a darle fuerza al diagnóstico. Una de las más conocidas es la escala del comportamiento, SNAP, que se puede aplicar en niños a partir de los 4 años. Y la siguiente es pues probablemente la que mayor difusión y conocimiento se tiene a nivel mundial, ¿sí? No sé si se puede apagar ese... Gracias, ¿sí? La escala de Conners, aquí me parece que un poco se tapa con la imagen, pero bueno, la escala de Conners, ¿de dónde surge? Surge alrededor de los años 80 y fue hecha por la doctora Kate Conners. ¿Por qué? Porque como les mostré en el cronograma inicial de cuando se hizo un diagnóstico con el nombre que conocemos, ya teníamos otro problema. Decíamos, ok, ya sabemos cuál es el nombre que le vamos a dar, pero otra pregunta que quedaba en el aire era, ¿cómo vamos a hacer para calificarlo o para dar una prueba o una estadística con tantos neurólogos y tantos psiquiatras? Entonces, ella diseñó este cuestionario que a la postre nos ha servido mucho como guía y está validado en todo el mundo prácticamente, donde pueden ver que son preguntas dirigidas a los padres y dirigidas a los maestros. ¿Y qué nos da o qué nos ayuda este cuestionario? Pues es útil porque a fin de cuentas nos da una, por así decirlo, una cuantificación, y lo dejo entre comillas, pero nos da una guía. Por ejemplo, este niño, es un mero ejemplo. Es muy diferente que una sospecha generada por los papás y corroborada por nosotros quede en, ok, su hijo tiene TDA, a que yo le diga, miren, basándonos en esta, ok, su hijo tiene TDA de predominio mixto, bueno, es mixto porque es inatento, hiperactivo, impulsivo,
pero predomina su hiperactividad e impulsividad. Y yo creo que una pregunta normal y natural de los papás es, oiga, doctor, ¿y qué tan grave es? ¿Qué tan intenso? En el caso de este paciente, pues, le podemos decir, pues, de moderado a intenso. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es muy diferente cómo tratamos a un niño con TDA leve, inatento, a un TDA mixto severo. ¿Están de acuerdo? Requiere planes totalmente diferentes. Por eso hay que tomarse el tiempo para no solo decir si tiene TDA, sino decir qué tipo y qué severidad. Ahora, hablando de los tipos y un poco de los porcentajes, pues sí, el más común es el combinado. De ahí le sigue el predominantemente inatento y el hiperactivo impulsivo también. Esto varía mucho, la verdad es que muchas series reportan casos diferentes, hay algunos donde dice que es más el hiperactivo, pero bueno, en general esta es la frecuencia de la presentación. Ahora, esta es una diapositiva que vale la pena analizar. ¿Se necesitan los estudios complementarios o son necesarios? Y le quiero poner otro nombre, ¿son indispensables? La respuesta tajante es no. Vale mucho la pena que lo entendamos esto. ¿Por qué? Porque una de las preguntas muy comunes, doctor, necesito el electroencefalograma para hacer el diagnóstico. Inclusive muchos de los pacientes de primera vez que vemos nos dicen, estoy aquí para que me haga un electroencefalograma y ver si no tiene TDA. No, el diagnóstico es clínico. Sin embargo, en manos expertas y de quienes sabemos interpretar este tipo de estudios, nos pueden dar cierta información que podría ser útil. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo certeza clínica de que el paciente tiene TDA, pero es importante para el pronóstico saber cómo está su actividad eléctrica, que fue lo que platicábamos en un inicio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, al menos en el pronóstico, como espero yo, un niño que tiene TDA con un electroencefalograma normal a un niño con TDA que tiene una alteración eléctrica severa. ¿Sí me entienden? No lo necesité para el diagnóstico, pero sí me ayuda a darle respuesta a una pregunta muy natural de los papás, que es el pronóstico. ¿Sí? Ahora, la resonancia magnética, tomografía, pues la realidad es que no es necesaria, mucho menos para el diagnóstico, pero sí es solicitada en muchos casos de acuerdo a la historia clínica del niño. ¿Qué quiere decir? Si tienes 6 años, fue prematuro, se asfixió, y en la exploración yo veo que no tiene una buena movilidad, pues por supuesto que hace sentido, pero sobre la base de un conjunto de síntomas, no del TDA. ¿Ok? Ahora, algo muy importante, y aquí yo sí quisiera que todos ustedes, papás, vean qué tanto o cuál de estos síntomas podría coincidir con sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces los padecimientos asociados, que nosotros llamamos comorbilidades, son más importantes que el mismo TDA. ¿A qué me refiero? Sabemos que los diagnósticos asociados, con mayor frecuencia es el trastorno de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos del procesamiento sensorial, que ahorita nos vamos a detener en algunos de ellos. Los trastornos de conducta, aprendizaje, crisis convulsivas también. ¿Por qué les decía que hay que poner mucha atención en esto? ¿Por qué? Porque, por mencionarles un caso que es común, tristemente, es un adolescente que acude por manifestar muchísima ansiedad. ¿Ok? Hay veces que hacemos la historia y nos damos cuenta que la ansiedad es detonada por falla académica, por falla social, por desorganización en muchos aspectos de su vida. Y cuando indagamos un poco más, nos damos cuenta que todos estos años ha tenido un TDA, pero al ser un TDA no diagnosticado, no tratado, se agregó ansiedad. ¿Y qué quiere decir? Ahorita es más delicado el proceso de la ansiedad que el mismo TDA. Lo mismo pasa con depresión. Ojo, hay una idea generalizada de que los niños de 4 o 5 años no se deprimen. Tristemente sí, la incidencia de depresión y ansiedad en los niños menores, escúchenme bien, menores de 6 años, es cercana al 20%. ¿Sí? Entonces, no desdeñemos esta posibilidad de niños de 5 o 6 años con diagnósticos probables de TDA.
Los trastornos del sueño, nosotros actualmente en el Hospital Psiquiátrico Infantil estamos corriendo un estudio y hemos visto que hasta el 50% de los niños con TDA tienen problemas para el sueño. Muchos por causas físicas como obesidad, amígdalas hipertróficas, desviación de tabique o fallas pulmonares. Pero otros tantos, ¿por qué? Porque el niño con TDA, particularmente el hiperactivo, naturalmente retrasa o no quiere o tiene aversión a ir a la cama. Entonces, entra ahí un componente entre anatómico, funcional y entre un componente conductual que hace que los hábitos de sueño en estos pequeños sean más difíciles, ¿sí? Ahora, esta diapositiva es importante, ¿sí? Y quiero que se concentren en la parte media donde coinciden los dos círculos. ¿Por qué? Porque la ansiedad comparte muchísimos de los síntomas que tiene el TDA, ¿sí? Miren qué interesante. La ansiedad tiene inatención, distracción, ¿sí? Son desorganizados, mal manejo conductual, mal manejo de rutinas, no se concentran. Ahora yo siempre les digo como papás en la consulta, ¿cuántos de nosotros hemos estado ansiosos? Todos, les aseguro. Y cuando estamos ansiosos, ¿cómo estamos? Estamos distraídos, estamos inatentos, nuestro rendimiento baja. Entonces, ojo, porque una buena parte, también hay que mencionarlo, de TDA no son TDA y son problemas de ansiedad puro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, nosotros como equipo médico, es importante que hagamos esta discriminación. ¿Sí? ¿Y de dónde tenemos estos datos? De datos obtenidos del mismo pequeño en el interrogatorio, obtenido de los papás, los cuidadores, la escuela. Hay algo muy importante que a partir de los 6, 7 años, los niños con TDA ya empiezan a desarrollar. Vamos a imaginarnos que tenemos un pequeño en el aula con TDA que tiene muchos síntomas, que va retrasado en la lectura, va retrasado en la escritura. Se empieza a dar cuenta a los 6, 7 años que no va igual que sus compañeros. Y peor aún, si no está en un ambiente inclusivo de paciencia, se lo hace notar, que pues como ustedes saben, pues no es algo raro. Entonces empiezan a desarrollar aversión a ir a la escuela o empiezan a hacer algo que denominamos ansiedad por desempeño. ¿Qué quiere decir? Es un menor que ya empieza a notar y angustiarse por su bajo rendimiento. Y empezó todo con un TDA que después se hace una ansiedad y si no corregimos esto a tiempo, vienen trastornos de ánimo, ¿ok? Entonces yo siempre les digo, podemos permitirnos un niño inatento, hiperactivo, pero no un niño ansioso y deprimido de 6, 7 años, ¿no? Ahora, hasta la mitad, como les dije, de los niños, en realidad, los síntomas de trastorno del sueño se manifiestan como TDA. Hay algo muy particular que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. El nombre menciona un poco de lo que es. ¿Qué quiere decir? Que hay una obstrucción en el proceso de la respiración, que lo más común, al menos en niños menores de 12 años, es desviación del tabique, amígdalas hipertrofias, ¿qué quiere decir? Adenoides, amígdalas o adenoides muy grandes que obstruyen el flujo. Niños con alergias respiratorias, alergias tanto pulmonares como rinosinusitis. ¿Qué ocurre? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues es el típico niño que quizá ronca en la noche, hace pausas respiratorias, duerme con la boca abierta, tiene piernas inquietas, se mueve, le cuesta mucho conciliar el sueño, suda, ¿sí? Inclusive tienen pérdidas urinarias en la noche. Pues ese niño que a lo mejor impresiona, que duerme rápido y duerme muchas horas, pero el despertar es muy complicado, todo el día tiene sueño. Entonces, si ven algo de esto con sus hijos, es muy importante que descartemos la posibilidad de un trastorno del sueño, ¿ok? Ahora, algo importante, y aquí me voy a detener, como vieron en las condiciones asociadas, yo hablaba de un tema sensorial, ¿sí? El cerebro es multisensorial. ¿Qué quiere decir? Ustedes imagínense en este momento donde están sentados todo lo que necesitamos para estar conscientes y funcionar. Pues obviamente todo lo obtenemos a través de la vista, el tacto, las texturas. Una manera de ejemplificarlo muy común es, yo le digo a usted,
sienta dónde están sus pies en este momento, perciba la temperatura. Entonces, toda la información que llega al cerebro se obtiene por estos sentidos. ¿Y por qué es importante? Porque en la manera en la que yo procese toda esta información que llega al cerebro, es como yo voy a estar capacitado para responder. Y es aquí donde esta integración de toda esta información que llegue al cerebro, si este proceso falla, es lo que conocemos con trastorno del procesamiento sensorial. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué les estoy hablando de procesamiento sensorial? Porque a pesar de que este es un padecimiento, un trastorno del desarrollo que ya tiene muchos años, pareciera que no ha tenido la relevancia, al menos en la descripción de todos nosotros, que debería de tener. Y es algo que está muy frecuente, muy común en muchos niños, que incluso hay ocasiones donde un trastorno del procesamiento sensorial se puede confundir con TDA. E inclusive en ocasiones coexisten los dos. Por mencionarle, quiero que vean estas 4 gráficas. Digo, vamos a darle una vista juntos, ¿sí? Los signos del trastorno del procesamiento sensorial. Miren cómo la primera apartada es un trastorno de la modulación sensorial. Miren los síntomas comunes. Se distrae fácilmente, ¿ok? Dificultad para conciliar el sueño. Se distrae fácilmente con estímulos visuales. Si ustedes son mamás de niños con TDA, díganme cuántos no se distraen con estímulos visuales, ¿ok? Ahora, el trastorno de la postura, ¿ok? Con frecuencia se mueven de adentro y afuera del asiento. Algo común, y cuando interrogamos a las familias de niños con TDA, digo, a lo mejor les suena esta historia de, doctores, ¿qué vamos a comer? Y le tengo que hablar 20 veces para que se siente. Y ya que está comiendo, le tengo que estar repitiendo, siéntate, siéntate, come, come, porque se está moviendo, ¿sí? Y la dispraxia puede darnos datos de instrucciones, de dificultad para seguir instrucciones. Son descuidados en el movimiento. Ahora, todo esto, los signos del trastorno del procesamiento sensorial, nosotros de manera muy dirigida en todos los niños que tienen TDA, los buscamos. ¿Qué quiere decir? Yo debo de tener conocimiento de esto y hacer un screening muy dirigido. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchos niños que se suponía que eran TDA no son TDA, y aquellos que sí son TDA y tienen un trastorno del procesamiento sensorial, que es 1 de cada 3, y damos terapias para esto, mejoran en cantidades sorprendentes atención, control de impulsos y conducta. ¿Ok? Ahora, el tratamiento. Y aquí me voy a referir a tratamiento de una manera general. ¿Por qué? Porque si habláramos de tratamiento podríamos durar horas, pero aquí yo enfoco todo el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué vale la pena tratar a un niño con TDA? Por lo siguiente, ¿por qué? Porque puede tener repercusiones si no se trata como debe o no se trata. Generalmente, como les decía, en la etapa preescolar es mucho más en relación al comportamiento y la conducta, pero en la escolar ya hay muchas alteraciones que dificultades laborales, sociales. Entonces, ¿por qué está esta línea de vida que me va a llevar a otra pregunta, que es parte de lo que vamos a ver ahorita de mitos y realidades? ¿El TDA se cura o no? Váyanse preguntando y ahorita en la parte de preguntas lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, el manejo otra vez es multidisciplinario, no es de un solo médico, ¿sí? Necesitas terapeutas, rehabilitadores, psicólogos, neurólogos, cuando sea necesario, psiquiatra. Esto es muy importante, ¿sí? Evaluar la comorbilidad, todo lo que ya platicamos, los síntomas asociados, porque el manejo depende de eso, ¿sí? Y por debajo de los 5 años, fíjense, les resalto, prefiero o preferir en los casos que se pueda e iniciar con un manejo conservador solamente con terapia, ¿sí?
Los fármacos son base del manejo, sí, sin duda alguna. ¿Cuándo? Cuando son necesarios. ¿Y cómo vamos a saber cuándo son necesarios? De acuerdo al grado de sintomatología, a los tratamientos coadyuvantes, ¿sí? Y a la funcionalidad del niño. Yo muchas veces les explico también, decida o no dar el tratamiento en base a la calidad de vida de su hijo, no en cuanto a su percepción como papá, de si yo creo, quiero o no medicar. Yo sé que es un paso muy difícil, pero es muy difícil también si un niño está padeciendo todos los estragos de un TDA que no se está tratando y no está funcionando o no es suficiente la terapia, tienen días muy complicados, que a veces no los tratamos porque los papás, lo voy a decir en palabras así muy sencillas, no quieren porque les da miedo. Obviamente, eso se vence a través de lo que nosotros hacemos, de dar mucha información, y yo siempre les digo, la mejor arma que tenemos es la información, para que sí ustedes tomen decisiones muy informadas. Ahora, esto quiero ponerle 3 asteriscos. Aléjense de las terapias alternativas. No funcionan. Ninguna. Les voy a mencionar algunas de las que hemos visto. Me gustaría decirles que de manera muy aislada, pero no, muy frecuente. No funciona neurofeedback, no funciona la dieta, no funcionan los imanes, no funciona aromaterapia, no funciona el cannabis. ¿Sí? Si hay dudas en la sesión, vemos qué otros alternativos han visto, pero ninguno funciona. ¿Ok? Ahora, empecemos con mitos y realidades. Y a veces, más que mitos, son tabús. ¿Ok? Es un invento. En mis tiempos eso no existía. Pues como ustedes ya vieron, una de las primeras descripciones fue en Inglaterra, en 1902, que el doctor Steele ya hablaba de algunas anormalidades psíquicas, psiquiátricas y conductuales en niños. ¿Ok? Fíjense, 1902. Y esto es muy común, más común de lo que yo quisiera. Yo era igual y nunca necesité tratamiento. Digo, no las veo en la pantalla, pero de ahí les diría que levanten la mano, y esto generalmente lo dicen más los papás. ¿Sí? El mito es, bueno, los papás y los abuelos. Ya díganme si no. El TDA es solo falta de voluntad. Las personas con TDA se centran en lo que les interesa. Ojo, y esto nos lo hacen mucho en mención con cuando nos dicen, doctor, pero yo he visto que cuando está con la pantalla que le gusta, puede estar 5 horas atento. Esto es debatible. Le pido de favor a quien tenga el micrófono, si lo puede apagar. Se escucha mucho ruido. Gracias. Ok, sí. Pero esto es muy diferente. Yo siempre les digo, no es lo mismo una pantalla que tiene un estímulo visual, auditivo, con cambios de imagen rápido. Por supuesto que eso demanda la atención, y más de los niños con TDA. No es lo mismo eso a una maestra con un pizarrón y un gis, ¿está de acuerdo? Entonces, pero no pensemos que es así, ¿sí? La realidad es que es un trastorno complejo, como ya platicamos, que implica un deterioro de las capacidades de atención y motivación, ¿por qué no decirlo, no? ¿Por qué? Porque después de que un niño, y esto pasa más en los adolescentes, que identifican que algo les cuesta trabajo, ¿qué hacen? Lo evaden, ¿sí me entienden? Entonces ya tenemos 2 problemas. Una falta de atención, quizá, y una falta de actitud hacia algo que ellos reconocen que les cuesta trabajo. Ahora, también, el otro, ¿no? Yo era igual y nunca necesité tratamiento, parte 2. ¿Sí? A menos que haya sido diagnosticado un TDA cuando era pequeño, no lo puede padecer en la etapa adulta. Este es un gran mito. Inclusive nosotros en la consulta, muchos de los papás, ya cuando empezamos a enviar los cuestionarios y empezamos a hacer la historia clínica, es muy común que nos digan, doctor, yo era igual. ¿Y qué cree? Todavía me pasa. Más bien, no se diagnosticaban antes porque no había la apertura y toda la evidencia científica, pero al día de hoy se están diagnosticando ya adultos, y algunos adultos que tienen el valor de tratarse cambian radicalmente su vida de manera positiva, ¿sí? La realidad,
Muchos han luchado a lo largo de sus vidas con TDAs no diagnosticados. Entonces, por eso, una falsa percepción de yo era igual, y algunos hasta me han comentado, y mire qué bien me ha ido. Pero esta es otra respuesta a la que tenemos para eso. Le digo, ok, quizá le ha ido muy bien a usted, pero nada garantiza que su hijo corra con la misma suerte si no lo trata. ¿Ok? Ahora, el mayor mito es este. Bueno, no todos, yo creo. El TDA, ¿cuántos de ustedes han escuchado que genera dependencia, que después ya no lo vamos a quitar, que los dopa, que los seda, que les cambia su personalidad, que les cambia su cerebro? Ninguno es verdad, ¿ok? Eso es algo muy importante. Está probado en su totalidad que no genera dependencia. Obviamente depende mucho cada paciente y cada caso cuánto tiempo lo va a usar, ¿sí? Hay niños que lo requieren ciertos años, otros. No hay una medida general para todos, ¿sí? Y si usted lo acompaña de terapia, de patrones de conducta, de ciertas técnicas de crianza y el fármaco, el pronóstico es muchísimo mejor y esos niños tienen mayor probabilidad de dejar ciertos tratamientos antes que otros. Ahora, es probable que los medicamentos causen lesiones a largo plazo, que es una pregunta, como que les falle el hígado, el riñón, que es lo que se dice, ¿no? Pero la realidad es que no, ¿sí? Está probado que los medicamentos que actualmente se usan son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque detrás del TDA hay una investigación enorme. ¿Por qué? Pues por lo que les acabo de decir, 5% de la población mundial tiene TDA. Entonces, es algo que tiene mucha ciencia detrás. Y en todo caso, en todos los casos, tiene más riesgo no tratar a un niño que sí tratarlo, ¿ok? Más riesgo y más deterioro de la calidad de vida del paciente. Ahora, y yo siempre les digo, cuando yo no conozco el fármaco y cuando quizá tengo información de terceros, puede ser que yo vea los medicamentos como el malo de la película, como terrible, como un espanto. Pero también afortunadamente, y espero que ustedes sean alguna de ellas si es que tienen algún niño que tenga TDA, es el bueno de la película y muchos casos nos han dicho, doctor, desde que estamos usando el medicamento, nos ha cambiado la vida, para bien. Y ahí es el héroe de la película. Y yo siempre les digo, estas historias positivas también hay que compartirlas, justamente para combatir la desinformación. El TDA se cura. Entendemos que una pregunta natural es, doctor, ok, decidí hacer todo el camino con mi hijo, tiene 6 años, ¿se cura? No se cura. Y esto quiero dejarlo muy claro, ¿sí? Entonces, aquí viene la otra pregunta, doctor, entonces, ¿qué sentido tiene que tratemos? No, se cura, pero mejora sorprendentemente al punto que los síntomas, en muchos de los casos, puedan llegar a dejar de interferir en sus habilidades y su vida diaria, ¿ok? ¿Cómo funciona eso? Les voy a mostrar ya estamos por terminar de las últimas, les voy a mostrar esta gráfica. ¿Qué se sabe? En el preescolar, la atención se comporta de esta manera, ¿sí? La impulsividad se va comportando de esta manera, pero fíjense cómo en la adolescencia, en la etapa universitaria y en la etapa adulta continúa los síntomas. El que es inatento muy probablemente siga inatento desde que es pequeño hasta que es grande, ¿sí? Y la impulsividad y la hiperactividad se mantienen. Pero miren esto qué interesante. El reconocimiento de las comorbilidades. ¿Qué quiere decir? De los síntomas asociados. Sabemos que si no trato a un chico con TDA, entre más pasa yo, más riesgo tengo de comorbilidades. ¿Qué quiere decir? De problemas asociados. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Usted dice, ok, yo ya voy a decidir desde que me diagnostican mi pequeño a los 5 años, empezar un tratamiento continuo, oportuno, en forma. Pues efectivamente esos mismos son los que tienen mayor probabilidad de que con el paso del tiempo sea menos necesario el uso de fármaco. ¿Ok? ¿Qué se tienen que llevar a casa de esta charla para ya puntualizar? El TDA es una realidad, no es un mito, está en todo el mundo y debemos de tomar
yo siempre les digo, con calma esto, ¿sí? Es como cualquier otro padecimiento. Esto no es una enfermedad de la conducta, no, es un padecimiento del neurodesarrollo que da síntomas conductuales, probablemente, ¿sí? Importante, una pregunta y es muy esperada. Mi hijo, ¿qué va a hacer de su vida? Va a hacer lo que él quiera, ¿sí? Quiere ser abogado, quiere ser doctor, quiere ser astronauta. El tener TDA no es ningún impedimento. Hay gente brillante que se ha probado que tenía TDA. Entonces, imagínese si aún así tiene unas altas posibilidades de hacer una vida plena, ¿qué sería si tenemos un niño tratado de la mejor manera? Por supuesto, cambia totalmente su calidad y sus expectativas de vida. Entonces, espero esta información haya sido útil para ustedes. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que la información fue bastante buena y bastante entendible para todos. Muchísimas gracias. La verdad es que yo me Bueno, quedo un poco como precisamente con esta idea de cuántos niños pueden llegar a mejorar su calidad de vida, precisamente empezando un diagnóstico, igual y como usted nos lo mencionó, no se puede dar un diagnóstico como tal certero hasta cierta edad, pero si ajá, empezamos a trabajar precisamente con los chiquitos desde una edad de 3 años, 4 años, toda la parte sensorial, podemos evitar pues problemas futuros, ¿no? En la claro, clínica hemos llegado claro. a ver a niños que, como no son atendidos precisamente en esta parte sensorial, llegan a manifestarse ya en cuestiones de conducta que podrían evitarse, ¿no? Claro, claro, algo importante, y es justo lo que les decía. Una gran parte de los niños con TDA tienen un trastorno sensorial y muchos no son TDA, son trastornos del procesamiento sensorial. Entonces, eso depende mucho de la sensibilidad de la primera persona que está en contacto. Algo que muchas veces nos mencionan en el consultorio, oiga, es que fui y era la primera cita y ya me dijo que tenía TDA y ya se va a medicar. ¿Están de acuerdo? Hay que indagar un poco más. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, con ustedes, con ECOLE, que hemos trabajado muchos niños con temas sensoriales, cambian totalmente la conducta. Entonces, el abordaje sensorial y la terapia son muy importantes. Sí, y bueno, por ejemplo, la doctora Lucy Miller en Estados Unidos hizo un estudio en Ujú. donde evaluaron a 2.410 niños y de estos, bueno, eran niños que ya tenían como tal el diagnóstico de TDAH. Pero después de esto hicieron evaluaciones para ver cuántos de ellos también llegaban a tener algún trastorno del procesamiento sensorial y el Ok. 60% de ellos padecía de esto. Entonces creo que Sí, el tratamiento de integración sensorial puede servir tanto para los chiquitos que aún no tienen un diagnóstico y que posiblemente ni siquiera sea el diagnóstico TDA, o para los claro, niños que ya tienen un diagnóstico dado para mejorar precisamente. Creo que usted nos describió muy bien esta cuestión de cuando estamos sentados, cuántos sistemas están trabajando, ¿no? Es algo que no nos claro, ponemos a pensar. Pero claro. si ayudamos a estos chiquitos a organizar precisamente todos estos sistemas, pueden mejorar sus procesos de atención. Sí, en efecto. De hecho, en México no se ha hecho ningún estudio formal de TDA. Y les digo por qué, porque nosotros estamos haciendo lo que sería, lo que va a ser el primer estudio de presencia de trastorno al procesamiento sensorial en TDA. Lo estamos haciendo nosotros como Hospital Psiquiátrico Infantil en colaboración con la Universidad Panamericana. De hecho, va a ser un proyecto de tesis de 2 neuropsicólogas. Y hasta ahorita en los pacientes que hemos visto, efectivamente, nosotros hemos detectado entre 40 y 50% de niños con TDA que tienen procesamiento sensorial, pero nosotros lo abordamos diferente. Nosotros, diagnósticos completos, nos dimos cuenta que no solo era el TDA, sino también tenía esto y obviamente se les debe de ofrecer esa parte de terapia sensorial también, ¿no?
Muchas gracias. Vamos a poner un video como para que vean más o menos, seguramente de las personas que nos están escuchando han de preguntarse cómo es un manejo de integración sensorial. Entonces les vamos a poner un video en donde puedan ver cómo es una sala precisamente de integración sensorial y más o menos cómo es que trabajamos precisamente en estos ambientes. Dentro del diagnóstico de TDAH encontramos dos variables. La primera es niños con inatención y la segunda es niños con hiperactividad. La gran mayoría de los niños que presentan inatención son por lo general niñas y los que presentan hiperactividad son los niños. Pero lo que sí es un hecho es que la gran mayoría de todos ellos, sean por problemas de inatención o estén presentando hiperactividad, tienen problemas de integración sensorial, sobre todo en tres sistemas: en el sistema táctil, en el sistema propioceptivo y en el sistema vestibular. Ahora, ¿cómo es que trabajamos con estos pequeños en École? En École lo que hacemos es trabajar con más de un sistema a la vez. Como estamos viendo a Tony. Tony está trabajando con el sistema vestibular debido a que está boca abajo en las telas, así como está en una estructura que es inestable y se mueve. Está trabajando también con el sistema propioceptivo porque ella está teniendo que ubicar temporespacialmente hasta dónde va a tener que aventar las pelotas para encestarlas. Y de esta manera es como trabajamos con los pequeños, poniéndole retos motores e incluyendo también cuestiones cognitivas mientras están desempeñando circuitos donde tienen que controlar su cuerpo o también tienen que mantener mayor equilibrio. Lo que también podemos observar en un niño con déficit de atención e hiperactividad son problemas sensoriales en el sistema táctil y en el sistema propioceptivo. El sistema táctil se encarga también de la discriminación y la modulación de la fuerza en actividades finas, y el sistema propioceptivo nos ayuda a regular nuestro cuerpo en ubicación y tiempo, y también nos ayuda a saber cómo nos tenemos que poner para hacer las actividades que vamos haciendo día con día, ¿de acuerdo? Lo que también podemos observar es defensa táctil. La defensa táctil lo podemos ver cuando al niño no le gusta tocar ciertas texturas, cuando tenemos problemas en la alimentación y sobre todo cuando somos muy especiales con la tela y la ropa que nos vamos poniendo. Lo que está haciendo Vale atrás de mí está haciendo un circuito sensorial, además de que estamos metiendo el sistema propioceptivo, el sistema vestibular e incluso el sistema táctil en la modulación de la fuerza. Ahora, para hacer esto más complicado y tener su atención, vamos a meter un elemento cognitivo. Muy bien. Vamos con colores. Azul, azul, verde, amarillo, azul, verde, amarillo, rosa, azul, verde, amarillo, morado. Muy bien, pues como tal, así es como trabajamos en École. Trabajamos, como ya lo mencionamos, trabajando con más de un sistema a la vez para ir integrando los sistemas que no se están trabajando de manera adecuada, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta que nos hicieron el día de hoy es si se puede asociar al TDA con un retraso en el desarrollo. Claro, sí, de hecho es algo muy frecuente, sí, es algo muy frecuente. Acuérdense que parte de lo que indagamos y de lo que tendría que ver en un niño en el que coexiste trastorno del desarrollo y TDA es el antecedente de riesgo. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que yo tengo mayor riesgo de tener un retraso motor, de lenguaje, de la coordinación y un TDA si tengo una causa como prematurez, asfixia, ¿sí? También existen casos donde no hay antecedentes detectables, entre comillas, pero sí es posible, y en estos casos, como les contaba al principio, es donde hace sentido hacer un electro, quizás hacer una resonancia e indagar más una causa que vaya mucho más allá del TDA solamente. Acuérdense también que los niños con TDA muchas veces son incoordinados, tienen tono muscular bajo, pero sí, efectivamente, para ser muy concreto, se puede asociar un retraso en el neurodesarrollo o inclusive a veces preceder
el neurodesarrollo y después a los 5 o 6 años manifestarse un TDA aparte, sí, sí es posible. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen ¿es recomendable que un niño con TDA de 4 años repita segundo de kinder para darle la oportunidad de alcanzar los objetivos académicos? Mira, esta es una pregunta que hacen con mucha frecuencia y por supuesto quiero, externarle mi opinión que es totalmente debatible, ¿sí? Usted imagina que tiene un chiquitín de 4 años que está inatento, hiperactivo. Yo le digo, imagine su ambiente, no su percepción como papá. No alcanza a los compañeros, ya se da cuenta, le empiezan a presionar un poco más las maestras, va rezagado en todas las materias. Y por qué no decirlo, ustedes deben de saberlo al igual que yo, ya empiezan a burlarse de ellos. Entonces yo a veces les digo, bueno, ¿qué tanto un niño, que vamos a suponerle primero de kinder, tiene estas fallas? ¿Por qué lo voy a pasar a segundo? A que va a tener otros mini retos si todavía estos no los consigue, y más si apenas vamos a empezar la terapia, ¿sí? Entonces, mi recomendación particular en algunos casos así, le digo, ojo, está en kinder, no está en la universidad. Si usted este año trabaja súper bien con él, ponen todo el ímpetu, tiene más probabilidades de que el año que entra, si es que repite, lo haga con una mejor calidad. Y acuérdese que no se trata de sacar 9 y 10, se trata de que su hijo esté feliz y tenga un desarrollo normal. Entonces, sobre esa visión, yo a veces recomiendo, bueno, deténganlo un año y pero este año realmente inviértanlo en terapia. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, porque precisamente podría evitarnos que en momentos futuros, ahorita en el kinder él no se da tanto cuenta si está repitiendo año, ¿no? Pero más adelante, si no le damos precisamente estas herramientas, podría llegar a provocar que el niño ya también empiece a tener repercusiones emocionales, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante tomar en cuenta eso. Por supuesto. Claro. También preguntan, ¿los niños con TDAH forzosamente tienen bajo rendimiento académico? Y se relaciona también con otra que nos hacen que sí está relacionado con un coeficiente intelectual bajo. Ok, no, muy diferentes, muy buenas, perdón, muy buenas preguntas porque esto es algo común. Yo siempre les digo de manera muy simple la explicación. Yo necesito 3 cosas para el aprendizaje o el desempeño académico, ¿sí? Necesito tener un coeficiente intelectual adecuado, necesito un proceso de aprendizaje, ¿qué quiere decir? Comprensión, memorización, abstracción y después evocar lo que aprendí, y atención, ¿sí? Yo puedo tener un coeficiente altísimo, pero si tengo una falla en el filtro inicial, que es la inatención, voy a tener fallas de aprendizaje. Y lo digo, eso lo hemos visto en niños que tienen coeficientes intelectuales de 130, 135 altísimos y vienen todos reprobados, ¿no? Y los papás frustrados, doctor, pues es que a mí me dijeron que tenía 136 de coeficiente, que era casi un genio y todo reprueba. Es una condición diferente. A veces este es el gran error, que muchas veces se atribuye todo al TDA y a veces puede coexistir un trastorno de atención y un problema o un trastorno de aprendizaje. Ojo, es por eso que otra vez vamos a buscar comorbilidades. Ahora, se ha hablado mucho de la relación de discapacidad y TDA, pero yo me quisiera centrar también en otra, que es que los niños genio, porque son genios, son hiperactivos impulsivos. Y no hablo de un niño genio como Einstein, no, hay niños que tienen coeficientes más elevados de la media, ya suficientes como para llamarles altos, y son hiperactivos impulsivos. Sabemos que incluso en esos niños con coeficientes intelectuales elevados, hasta un 30% puede tener además TDA. ¿Ok? Entonces, yo siempre les diría que cuando ya tengo un caso tan particular como ese que mencionan, es aquí donde hace sentido una evaluación integral por neuropsicología con pruebas completas. ¿Ok? Muy bien. Nos preguntan también, mi hijo tiene 11 años y está en tratamiento desde los 6 años con valproato de magnesio, Ritalin, fluoxetina. ¿Hasta qué edad debe tomarlos y existen efectos secundarios? Pues miren, no conozco el caso. Digo, cuando se tienen 3 medicamentos, esperamos que se trate de un caso de mayor complejidad. Al tener fluoxetina, debe tener probablemente un trastorno
ansioso, depresivo, lo cual justifica que se mantenga el tratamiento hasta que se mantengan los síntomas, pero aquí yo ya me empezaría quizá a cuestionar por qué lleva años con fluoxetina. Entonces, ¿qué está pasando para que esa ansiedad y depresión dure años y no tenga una mejoría? ¿Sí me entiende? Por otro lado, el valproato, que es un anticonvulsivo, no sé cuál sea el objetivo por el que se lo hayan dado y quién se lo haya dado, pero hay ocasiones contadas en las que se puede utilizar para modular ciertos aspectos conductuales, pero generalmente después de un tiempo, si tuvo las terapias adecuadas y otros, es algo que se plantee quitar. O sea, yo en su caso, obviamente sin conocerlo, le diría que si lleva 5 o 6 años con 3 fármacos, algo hay que ver ahí, si me llama la atención. Ahora, el que tenga 3 fármacos durante más de 5 años no quiere decir que es dañino, porque esa es la impresión, ¿no? No, generalmente lo que hacemos nosotros como médicos y que seguramente su médico ha hecho, les pedimos estudios de sangre cada 6 meses. ¿Por qué? Porque así nos damos una clara idea de cómo está funcionando su hígado y su riñón. ¿Qué le quiero decir? Que el hecho que lleve 3, 4 años con un fármaco no quiere decir que se va a dañar el hígado, para nada, ¿sí? No sé si haya resuelto su pregunta, pero no, efectos indeseables, ¿cuáles pudieran ser? Pues algunos pueden generar náuseas, vómito, irritabilidad, un poco de somnolencia, síntomas gastrointestinales, pero generalmente esto es más común en las primeras etapas del tratamiento. Yo esperaría que, y aparte, para que ustedes hayan decidido mantenerlo tantos años, que tuvo una buena adaptación al fármaco, ¿no? Muy bien, doctor. Sé que usted tiene muchos pacientes, así que le parece que hacemos 2 preguntas más. Claro. Muy bien. Nos preguntan también, mi hijo tiene 4 años y tiene trastorno de integración sensorial. Actualmente está medicando con Risperdal y Depakenet. ¿Usted cree que un niño que no tiene diagnóstico de TDAH debe de ser medicado igualmente? Pues miren, digo, estoy tomando opinión acerca, y sí quiero ser muy puntual, de niños que no conozco, pero no es lo habitual. Si solo tiene un trastorno de integración sensorial, desconozco el por qué el Risperdal. El Risperdal es un fármaco que utilizamos con mucha cautela en niños menores de 5 años. Generalmente está indicado en niños que son agresivos. Ojo, no que se portan mal, no, agresivos. Que agreden, que lesionan o que se autolesionan o que tienen episodios de agitación muy intensos. ¿Sí? Si su hijo tiene trastorno de integración sensorial y lo manifiesta así, podría hacer sentido. Entonces, el valproato de magnesio se utiliza en dosis medianas y altas como anticonvulsivo, pero en dosis baja se utiliza como un regulador de conducta. Otra vez, si su hijo tiene dificultad derivado del trastorno del procesamiento sensorial para regular ciertas conductas, podría hacer sentido. Pero en el contexto general, si usted me dice que tiene los 2 fármacos, yo consideraría o yo esperaría un niño que tiene muchísimas dificultades conductuales. Si es así el caso y usted los está utilizando y han funcionado, vale la pena continuarlos. Muy bien, y vamos a terminar con esta pregunta. ¿Con qué profesional tienen que acercarse papás para tener certeza del diagnóstico? ¿Con psiquiatras, con psicólogos, con neurólogos o con todos? Pues miren, este ha sido un tema de debate de si lo ve el neurólogo o lo ve el psiquiatra. Pues la realidad es que en el escenario ideal, teniendo un especialista experto, cualquiera de los 2 son candidatos. Yo le diría que más se preocupara en iniciar un abordaje. ¿Por qué quiere decir? Si usted ve estos síntomas de manera muy, muy fuerte, si usted se acerca con la psicóloga, una psicóloga que esté bien entrenada en esto, le va a decir, ¿sabe qué tiene que ir con el neurólogo o el psiquiatra? Y se arma el equipo. A la inversa, vamos a suponer que llega conmigo, ¿sí? Yo le voy a decir lo mismo, ¿sabe qué? Sí, creo que tiene un TDA. Necesita terapia y necesita que lo valore la psicóloga. Y si está muy deprimido, otras cosas, necesita ir con el psiquiatra. ¿Qué le quiero decir? Que usted se puede dar claramente de alguien que es experto en el tema, porque
sabemos que es necesario un manejo multidisciplinario. ¿Sí? Entonces, a términos sencillos, no interesa tanto con quién llegue, siempre y cuando se arme un buen diagnóstico y un buen programa y un equipo que trate a su hijo. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, de verdad. De nada, espero que se hayan resuelto dudas con todas. Muchísimas gracias, muy buena su plática. Gracias por compartirnos un poco de lo mucho que usted sabe y de su experiencia sobre todo. Y Con pues gusto. que esté muy bien, cuídese mucho. Igualmente, hasta luego, saludos a todos. Gracias. Bye.